al Evangelio de Lucas, capítulo número 4. Vamos a leer del versículo número 1 en adelante. Este día me ha sido difícil poner temas, pero hoy para en la tarde el tema es ¿quién me tienta? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Quién me tienta? Vamos a ver algunos aspectos de realmente quién es el tentador y por qué nos tienta. Y le he pedido al Señor que me pueda ayudar a poder compartir lo que Él pone en el corazón. Dice así el versículo número 1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando acabó toda tentación el diablo, se apartó de él por un tiempo. Padre, te damos gracias por este momento que nos permites entrar a tu palabra, entrar a esta dimensión tan maravillosa, Señor, donde solo tú puedes llegar a lo más íntimo de nuestro ser. Solo tu Espíritu Santo, solo tu palabra lo puede lograr, Señor. Nos disponemos porque solo tú puedes traspasar las fronteras del cuerpo al alma y del alma al espíritu. Señor, haz lo que tengas que hacer. Enséñanos lo que tengas que enseñarnos. Señor, oramos para que no encuentres indisposición, no encuentres oposición en nosotros, que podamos, bendito Dios, confiar en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y oramos por aquellos que están con nosotros conectados en esta hora, así como nuestros hermanos que están lejos, nuestras familias, bendícelos, concédeles, bendito Dios, las fuerzas que algunos te están pidiendo y otros la sanidad. Nosotros desde este lugar, con ese poder de tu palabra y de la oración, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Por favor, hermano, tome su asiento. Es muy interesante y a la vez muy preocupante poder, por medio de esta porción que hemos leído, ¿quién es el que nos tienta? Me recuerdo que
si algunos oyeron alguna variante en alguna palabra, es porque estoy usando la Reina Valera 1995. Pues posiblemente cambió en alguna palabra. Le decía de que es tremendo y muy preocupante cuando uno lee esta porción con ese rema que viene a abrir nuestro entendimiento, a abrir nuestros ojos. Estamos muy conscientes en determinado momento de nuestra vida en que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero también llegamos a entender que también depende de nosotros esa lucha. Es una lucha que tenemos contra nuestra carne. Es un Ismael por la figura que es para nosotros, es un Ismael que no debería de estar en esta casa. Lamentablemente Ismael es de una forma natural, Isaac es de una forma sobrenatural, porque aquí está representado lo que es el espíritu y la carne. Entonces hay una batalla en nosotros de la carne, una batalla de Ismael que tiene que ser expulsado. ¿Por qué? Porque en la continuidad que llevamos de esta porción de las Escrituras, que es la tentación en el Señor Jesús, debemos de estar conscientes de que tenemos que echarlo fuera, porque no solamente nos tienta el enemigo, en este caso el diablo, sino que también, como estábamos finalizando la última enseñanza, somos tentados por nuestra propia concupiscencia. El pecar es el todo de nuestra lucha y de nuestra batalla. El no pecar es la vida espiritual que nosotros llevamos, y en la carne es el pecar. Entonces, definitivamente que debemos de estar preparados, porque este es el ejemplo en todos los sentidos. El tema de la tentación nos enseña que cómo es que el Señor Jesús fue tentado no habiendo en él carne. Hemos pensado y hemos meditado, si no había en él carne, ¿cómo es que fue tentado? Ahora, si yo estoy consciente que en mí hay carne, ¿cómo no voy a pensar que no voy a ser tentado? Ahora, aquí la batalla como es una batalla espiritual. El apóstol Pablo dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades en los lugares celestes. Si nosotros pudiésemos ver todo lo que nos rodea, nos asustaríamos. Pero gracias al Señor no nos permite a nosotros el que podamos ver. Posiblemente podemos llegar a un nivel de vida espiritual donde sí podemos percatarnos, y muy difícil ver, pero sí sentir y estar rodeados de esa potestad y poder sentir esa opresión y poder sentir ese ambiente denso, impenetrable muchas veces, pero eso es solo algo que está en nuestro espíritu. No lo podemos palpar literalmente, ni lo podemos ver, pero con nuestros ojos espirituales sí podemos darnos cuenta de todo lo que nos rodea. Entonces, estamos conscientes de esa verdad en nosotros. Tenemos luchas, tenemos batallas, y las batallas son a cada momento, a cada instante. Hay unas versiones que mencionan hasta que tuviera otra ocasión. En nuestro texto terminamos que dice, y se apartó de él por un tiempo. En otras dice que iba a esperar la oportunidad nuevamente. ¿Por qué ocupó esta oportunidad? Porque el enemigo detectó que el Señor tenía hambre. Aún cuando no tenía hambre, no lo dice la Escritura, pero dice que era tentado. Entonces significa que en ese tiempo habían necesidades en el Señor. No le puedo decir de qué, porque no lo dice, no podría querer inventar algo que no dice la Escritura, pero definitivamente que el Señor en determinados momentos de esos 40 días, ya que el 40 significa periodo de prueba, y la abstinencia se volvía para el Señor, para el enemigo, tentar al Señor. La abstinencia es dejar de. Entonces, uno de los propósitos que el enemigo tiene es que nosotros
hagamos todo aquello que el Padre ha dicho que no hagamos. Ese es el objetivo de la tentación, ese es el objetivo del enemigo. Si el Señor se sometió a un ayuno es porque no iba a tener alimento. Entonces el enemigo se iba a valer de esa necesidad para poderlo tentar. Entonces, lo que el enemigo estaba haciendo con el Señor era incitarlo, era estimularlo. Y es por eso que el enemigo tentó al Señor. Ahora, no hay volumen, tal vez. Oh, gloria. Ok, gracias. Entonces, el objetivo del enemigo era que el Señor errara en el blanco. El objetivo del diablo era que el Señor le fallara a su Padre. El propósito del enemigo es que nos fallemos a nosotros mismos. Y no solo eso, y también fallarle a todos aquellos que nos rodean. Todos afectamos a los que nos rodean, a los cercanos, ya sea nuestra familia, ya sea nuestros hermanos en Cristo, ya sea todas aquellas personas que tienen un contacto con nosotros, son afectadas. Entonces, si usted nota, el enemigo tenía propósitos. Ahora, para el Señor Jesús era un desafío de Satanás, dos cosas: probar la soberanía del Padre en él. Qué tremendo, porque era uno de los propósitos del enemigo, y también un desafío al plan del Padre para con él. Como esta mañana le mencionaba, ¿qué tal si el Señor cede? Mire, nosotros no fuéramos salvos si el Señor cede, pero Él estaba consciente de su llamado. Lamentablemente, nosotros, muchos, no estamos conscientes de nuestro llamado, de la soberanía del Padre sobre nuestra vida, y no estamos conscientes del plan de Dios para nuestra vida. Una de las cosas que aprendí y se me quedaron a mí muy grabadas en mi mente es la petición de David cuando dice: cumple tu propósito en mí. Entonces significa que hay un propósito de Dios en mi vida, y yo tengo que luchar para que este propósito no se arruine, no arruinarlo. Entonces el Señor estaba consciente de este compromiso y de esta responsabilidad, y el objetivo del enemigo era que no se cumpliera. Ahora, si nosotros vemos estas dos cosas, podemos ver que la tentación al Señor Jesús, ¿qué podemos ver en el enemigo? Bueno, podemos ver en el enemigo algo que es muy importante: sutil. Fíjese que antes de llegar a esa explicación, quiero que veamos Hebreos capítulo 2, versículo número 18. Hay 3 citas bíblicas que quiero que veamos, y dice así. Después vamos a leer Lucas 22, 40 y 1 Corintios 10, 13. Dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mire qué precioso es cuando usted puede vencer la tentación. Cuando usted puede vencer la tentación, usted se vuelve automáticamente ayuda para otros. Pero ¿qué pasa cuando somos vencidos por la tentación? ¿Podemos realmente ayudarle a alguien? No, porque ya fuimos vencidos. Y el que es vencido se vuelve esclavo de lo que lo venció. Entonces es bien importante que nosotros tengamos esta conciencia y también este conocimiento, pero más esta conciencia, porque muchos tenemos el conocimiento, pero no tenemos la conciencia de lo que significa errar en el blanco. Entonces vemos que el Señor dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Ahora, me recuerdo que la última vez que estuvimos tocando este tema, una de las cosas que advertíamos es en qué lugar nos encontramos y qué atmósfera también se encuentra en los lugares que nosotros llegamos o visitamos o tenemos amistades. Y se recuerda que mencionaba de que, por ejemplo, si estamos entre hermanos, bien difícil que un hermano me pueda a mí, como le dijera, ofrecer un cigarrillo. Muy difícil, muy difícil. Pero si estoy en un lugar que es muy diferente a esta atmósfera
a esta fraternidad que nosotros nos manejamos, si a pesar de eso algunas cosas fallan entre nosotros, porque hacemos acepción de personas, etcétera, pero veámoslo en el sentido de las cosas de la carne, de vicios, etcétera. Es bien difícil. Entonces, qué importante es que usted pueda estar consciente de que cuando usted supera una tentación, usted se vuelve ayuda para otro, se puede volver bendición para otro. Lucas capítulo 22 y versículo número 40, vamos a leer ahí en la escritura, Lucas 22, 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Significa entonces de que el Señor oraba porque ya se acercaba el enemigo, que estaba representado en Judas, que lo iba a entregar. Ahí venía la potestad. Entonces, qué tremendo, porque él era un ejemplo. Él oraba. ¿Por qué oraba? Porque él sabía que de un momento a otro las cosas iban a cambiar. Pero esto únicamente nosotros nos percatamos cuando nuestra vida espiritual está bien. Cuando usted está bien espiritualmente, usted está alerta, usted está sabedor, usted sabe que no puede confiar en usted, no puede confiar en sus fuerzas, no puede confiar en nadie, pues usted nota que el Señor le dice: orad que no entréis en tentación. Y cuando él se iba a orar y regresaba, les decía: ni siquiera una hora podéis orar, ni siquiera una hora. Y óigame, el Señor estaba tratando la manera de que ellos tuvieran la capacidad de soportar lo que se aproximaba, pero lamentablemente, y ahí tenemos la lucha que le mencionaba de Ismael y de Isaac, la carne y el espíritu, vemos que siempre prevalece Ismael. Ismael era mayor que Isaac. Entonces, Ismael, menciona la escritura en lo literal, pero figura para nosotros, siempre afectaba a Isaac porque era mayor. ¿Cuál es entonces nuestra lucha? Que nosotros debemos de fortalecernos para que Ismael pueda ser rendido. Entonces, el Señor quería que ellos oraran, que ellos estuvieran aptos, que ellos tuvieran la capacidad, que ellos no fueran sorprendidos, que ellos no fueran vencidos. Y óigame, es bastante avergonzante lo que pasó cuando llegaron a aprender al Señor. Para empezar, Pedro pierde la cabeza, usa un arma natural cuando la lucha era espiritual. Esas eran las armas que el Señor quería que ellos ocuparan, pero lamentablemente nosotros no nos preocupamos por equiparnos para podernos enfrentar al enemigo y para podernos enfrentar a la tentación o a la dificultad. Y es por eso que nosotros quedamos ahí como pan comido. El enemigo se enseñorea de nosotros porque nosotros estamos descubiertos, porque nosotros estamos débiles y porque nosotros no estamos equipados. Entonces, todos aquellos que nos hemos descuidado en determinado momento de nuestra vida, sabemos que esto es una verdad. Cuando yo estoy mal, soy vulnerable. Cuando yo estoy mal, cualquiera me saca de mis casillas. Cuando yo estoy mal, un arranque de cólera, una incitación, por muy mínima que sea, me vence y me lleva a que el propósito del enemigo se cumpla en mí. Pero lamentablemente tiene que entrar por nuestra carne y por nuestro hueso, porque es un dolor cuando somos vencidos, es un dolor que se siente hasta en el cuerpo, es un dolor que se siente en el corazón, es un dolor que se siente en el pecho, es una angustia que sentimos en el alma, es un dolor de estómago que viene cuando nosotros estamos conscientes de que fuimos reducidos a vencidos. Pero de eso el Señor nos quiso librar, pero lamentablemente nosotros no entendemos. En 1 Corintios capítulo 10 y versículo número 13 encontramos algo que es muy importante. Dice así, y oiga, qué importante es esto. Dice: no os ha sobrevenido ninguna, oiga, para empezar, ninguna tentación que no sea humana. Fíjese bien qué tremendo. Nada fuera de la esfera en la cual nosotros nos encontramos. Así es. No puede salir un gigante y nosotros somos enanos. Nunca.
Y eso es para que nosotros no digamos lo que normalmente decimos. Es que soy débil, es que soy humano, es que, algunos lo hemos aprendido en defensa, es que en pecado me concibió mi madre, etc. No, no viene ninguna tentación que no sea humana. Ahora, pero fiel es Dios, fíjese bien, pero fiel es Dios, oiga, pero fiel es Dios, Pedro, yo intercederé por ti, para que tu fe no mengue. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué misericordia. Pedro, no importa cómo te vaya, yo te voy a hacer que regreses. Pero oiga, mi hermano, Pedro pudo haberse mantenido fiel al Señor y no lo hizo. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Porque lamentablemente él estaba diciendo antes de las situaciones, orad para que no entréis en tentación, orad para que no seáis vencidos, también orad para que no cedéis ningún derecho. Pero ¿cuántas veces el Señor nos habla? Y estoy hablando primeramente por mí. ¿Cuántas veces el Señor nos habla y no nos preparamos? Y óigame, ¿cuántos de los que estamos a estos momentos en el Señor, cuántos podemos dar testimonio de lo doloroso que es fallarle a nuestro Dios? Es que, óigame, yo creo que para aquel que de verdad ha nacido de nuevo, no hay cosa peor en esta tierra que haberle fallado a Dios. Mire, una casa se recupera, se vuelve a hacer, un carro se vuelve a recuperar, se vuelve a hacer, un trabajo, pues puede encontrar otro mejor, etcétera, etcétera. Pero el fallarle a Dios no se puede comparar con nada. Entonces, para mí, lo peor que le puede pasar a un creyente es fallarle a su Dios. Entonces, quiero seguir. Dice, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, oiga, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces, ninguna tentación es superior a nuestras fuerzas. Es que nosotros cedemos, es que nosotros nos dejamos vencer, es que somos nosotros los que no resistimos a la tentación. Significa que no estamos preparados y es por eso que nuestra carne quiere ser vencida. O sea, yo quiero ser vencido. Entonces, si usted nota, no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Cuando yo recuerdo el caso de Pedro, porque lo tengo muy consciente y es del cual nosotros hemos mencionado muchos de los que estamos aquí, que otro gallo nos cantara. Hermano, yo estoy consciente, primero en la vida de Pedro, Pedro pudo superar esa situación. Él la pudo haber superado, pero no estaba preparado. ¿Por qué no estaba preparado? Porque lamentablemente, igual que nosotros confiamos en nosotros y no confiamos en la oración. No confiamos en la abstinencia que tiene un propósito. Entonces, uno está consciente de que uno bien pudo haber superado ese momento de tentación. Lamentablemente, no estábamos preparados y fuimos sorprendidos. Amén. Y algo muy lindo, si no quedará también juntamente, oiga, qué importante, pero ¿cómo voy a saber dónde está la salida? ¿Cómo voy a tener yo el discernimiento para saber dónde está el escape? ¿Cómo voy a saber yo dónde está la solución? ¿En qué momento yo voy a saber que así como viene la tentación, Dios está proveyendo también la salida para esa tentación? O sea, ¿cómo salir? ¿Cómo escapar? Pero ¿cómo lo vamos a saber si ni siquiera nos preocupamos por ese momento en el cual vamos a ser tentados? Nosotros, hermano, lo que menos hacemos, y es algo tan penoso, que lo que menos hacemos es orar. No oramos como debemos, oramos porque nos levantamos, oramos porque nos vamos a dormir, oramos por los alimentos y algunas veces son tan escuetas las oraciones, hermano, porque estamos cansados, estamos rendidos, tenemos sueño, estamos exhaustos y óigame, y a veces nos preguntamos por qué a veces es bien difícil el dormir, si nuestra oración ni siquiera para eso sirve. Entonces somos blancos del enemigo.
Entonces por eso tenemos unas batallas espantosas, porque lamentablemente nosotros no oramos. Pero quiero decirle algo, ¿y cuánto puede durar una buena oración? Cuando yo estoy consciente, cuando yo estoy en mis 5 sentidos, mi oración puede durar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, algo tan corto, pero lamentablemente estoy tan cansado, estoy tan fatigado, estoy tan opresionado, que prácticamente lo único que quiero decirle, Señor, gracias por este día, y cae en la cabeza como que roca. Pero quiero decirle algo, pensemos en todo lo que nos ha ministrado en el día. Nos ha ministrado 16 horas arduas de batalla, y de batalla no espiritual. Batallas de trabajo, batallas del jefe, batallas del tráfico, batallas de las necesidades, batallas de todo. Pero no tenemos una batalla espiritual. No hemos ni siquiera orado. Entonces, ¿qué es lo que nos ministra? Pero quiero decirle algo. Yo veo a la juventud, y la juventud para mí llega hasta los 40 años. Y óigame, jóvenes de 40 años que parecen 14 o 12 años. O sea, increíble. ¿Cómo pueden pasar viendo películas? ¿Cómo pueden pasar en los juegos? ¿Cómo pueden pasar en la diversión tanto tiempo y no pueden orar ni siquiera 1 minuto? 1 minuto con los 5 sentidos. Porque quiero decirle algo, hermano, yo no lo estoy diciendo, y lo dice el Señor, no uséis vanas repeticiones. Hermano, estar consciente de mi oración en 60 segundos, yo puedo elevar una oración a Dios verdadera que sobrepasa este cielo falso. Pero no tengo lucidez en el momento que estoy orando. Estoy ministrado por todo, menos por el Señor ni su palabra. Por todo he sido ministrado, pero no he sido ministrado por lo que verdaderamente debería dejarme que me ministrara. Entonces, es muy importante eso. Quiero hablarle de que el Señor se enfrentó a un enemigo, primeramente, que es sutil. Fíjese qué importante. Cuando digo que es sutil, ¿a qué me estoy refiriendo? La palabra aquí está hablando de algo delgadito, o sea, fino, ¿verdad? De un enemigo sutil, de un enemigo fino. Es tan fino que es imperceptible. Es tan fino que es como que fuera, invisible. Es tan sutil que no se ve, es tan sutil que no se siente, es tan sutil que para percibirlo hay que estar verdaderamente bien, así como Pedro no lo estuvo. Pedro no se percató de que fue llevado hasta decir expresiones indebidas, actitudes que él posiblemente jamás en su vida había tenido. Tenemos un enemigo que no se puede percibir tan fácilmente. Se necesita oración, se necesita discernimiento, y el discernimiento no se recibe así nomás. Hay requisitos que se deben de cumplir para poder tener discernimiento. Tenemos que orar, tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener revelación, tenemos que tener entrega, tenemos que tener consagración, aunque sea en partes parciales, o en partes nomás, porque no se puede tener una entrega total, pero sí hay áreas en las cuales yo me puedo entregar al Señor, y esas me van a fortalecer, y por lo menos en el momento de la prueba me van a ayudar a hacerle frente en aquellas áreas que yo tengo débil. Entonces es agudo, el enemigo es agudo, es oportuno, es gracioso en el sentido que no es grotesco. Es que si fuera grotesco yo lo detecto. Por eso dice que aún sus ministros se visten como ángeles de luz. Entonces no es grotesco, es gracioso, es suave, es tenue, es imperceptible. Por eso yo tengo que estar preparado, porque me enfrento a un enemigo que no se puede discernir fácilmente. Amén. También es perspicaz. ¿Qué significa perspicaz? Que su mirada es muy aguda.
es un enemigo que detecta, es un enemigo que percibe. Ahora, imagínense, hermano, cómo es que él pudo darse cuenta que el Señor Jesús tenía hambre. ¿Que acaso el Señor, dice la Escritura que el Señor dijo, ay, quien me diera un pedazo de pan? No dijo eso. ¿Cómo el enemigo pudo? Es perspicaz. ¿Cómo pudo ver? Hermano, es bien difícil poder ver el hambre en alguien, especialmente en el Señor Jesús, que Él era un varón perfecto, que en Él no había nada indebido, no había un pensamiento, pero el enemigo pudo detectar. Entonces yo no puedo confiarme en que mi enemigo es un enemigo fácil. Yo no puedo inclusive de darme el lujo ni siquiera de retarlo, porque lo conozco, porque sé, Él es perspicaz. Él detecta aquello que en mí no está bien o que en mí es una necesidad. Y aunque esta necesidad sea natural, porque le explicaba en una de las enseñanzas anteriores que las necesidades naturales en nosotros son las que el enemigo puede ocupar también para destruirnos. Entonces, es perspicaz. ¿Qué significa también esto? Que es un enemigo sutil, perspicaz. Es un enemigo malintencionado. Y esto debo yo de saberlo. Que es malintencionado, alguien que tiene un mal deseo de la voluntad. Fíjese bien, mal deseo de la voluntad en orden a un fin, en orden a un fin. Entonces el enemigo sabe cómo iniciar en mí la tentación, porque es malintencionado. Él me va a conducir. Hay un principio y hay un fin. Hay un orden para que yo llegue al punto donde Él quiere que yo me encuentre. Óigame, el enemigo es especialista en eso. Nosotros no. Nosotros somos niños. Por eso nosotros tenemos que prepararnos, porque no podemos contra ese enemigo. Es tan fuerte y es tan poderoso que Miguel se atrevió a decir que el Señor te reprenda. Ni siquiera él lo reprendió, ya sea porque era una autoridad que había tenido sobre él, ya sea porque todavía él era un enemigo muy poderoso que no está 100% anulado. Imagínense cómo era antes de la caída entonces. Entonces yo estoy consciente de eso. Yo no puedo retar al enemigo. Por eso que el Señor lo reprenda. Yo no me voy a exponer. Lo que tengo que hacer es tener el conocimiento y prepararme para que cuando Él venga, no lo voy a vencer con mi fuerza. Lo voy a vencer con aquel que confió David que podía derrotar a Goliat. Esa es la confianza en la que lo que yo me preparo. Fíjese bien, ¿qué es lo que me hace que me prepare? Obediencia. Entonces el Señor ve mi obediencia. Si Pedro y todos los demás se hubiesen puesto a orar en vez de dormir, no se hubiesen comportado como se comportaron. Pero óigame, es penoso cuando uno ve la realidad de los discípulos en ese momento. Hermanos, si hasta uno salió desnudo. Todos huyeron. ¿No es vergonzoso eso? Pero ese fue el resultado de que lamentablemente ellos no se prepararon. Ahora, malintencionado. Yo debo saber que el enemigo es malintencionado. O sea, que sus intenciones no son buenas. Jamás son buenas. No puedo creerle. Él es malintencionado. Hermano, sus intenciones no son buenas. Hay un inicio y hay un fin. Hay un orden que Él tiene, porque Él es malintencionado. Él tiene un proceso preparado para que yo comience ese proceso, pero al final, como nos decía y nos recordaba el Señor en la mañana, al final morderá como áspid. No mires al vino cuando rojea. Es malintencionado. El vino te va a llevar a donde tú no quieres llegar. El vino te hará hablar perversidades.
Y el hombre o la mujer bebida o embriagada no tiene límites, ni en su boca ni en su cuerpo. Y quiero decirle algo, todos los apetitos del cuerpo se despiertan, todos los deseos del cuerpo se despiertan. Por eso no es extraño ver ayuntamientos de personas con animales. Por eso no confíes, es mal intencionado. No hubo ninguna buena intención en todas las ofertas que el enemigo le presentó al Señor. Malintencionado es que causa daño, malintencionado es que causa desgracia, malintencionado es que causa calamidad, que causa pérdida, que causa destrucción, que causa caos, que causa debilidad y hasta puede asesinar. Dice el Señor que no ha venido a robar, a matar, dice que ha venido a robar, a matar y a destruir. Entonces yo debo de saber que el enemigo es malintencionado. Nada es buena intención para mí de parte de él. Él lo que quiere es llevarme a destruirme. Él no se va a cansar de esperar nuevamente la oportunidad siguiente. Por eso dice, se apartó por un tiempo, se apartó hasta que encontrara otra ocasión. Significa que él no descansa, él no duerme, él no hace absolutamente cosas como las que nosotros hacemos. Tenemos que llegar un momento y tenemos que dormir. Y aún hasta cuando estamos dormidos, el enemigo se aprovecha de nosotros. ¿Pero por qué se aprovecha? Porque no estamos preparados. Hermano, óigame, le voy a ser honesto, le voy a hablar por mí, ya que no quiero señalar a ninguno de ustedes, aunque lo hagan en general. Pero óigame, que es bien triste para mí tener que despertarme a media madrugada a orar porque no lo hice bien al inicio de la noche y tengo unas batallas tan horribles, hermano, que tengo que... A veces imagínense cómo es mi carne, mire cómo es Ismael, que Ismael me dice, ¿y para qué te vas a bajar de la cama? Si aquí nomás solo hacerle forma fetal y empezar a orar. Y óigame, y uno se somete a uno mismo y de repente como que vuelve en sí uno y dice, esta no es forma de orar, esta no es forma de ganarle la batalla al que me está trayendo opresión, al que me acaba de estar asesinando, ahorcándome, asfixiándome. Hermano, es horrible. Entonces dice el Señor, y ahí te vas a quedar así. Y uno mire qué tremendo es. Tiene que bajarse de la cama, hincarse, aunque esté muy helado. Y orar y decirle, Señor, y óigame, cuando uno ora, claro, pero a trote chancho, hermano. Si no tengo esa pesadilla, si no tengo esa batalla, no oro así. Y algunos cuando oramos, cuando tenemos problemas. Y algunos cuando oramos, cuando ya nos acabó el dinero. Entonces oramos de verdad, así tuvimos que haber orado antes. ¿No pudiste orar una hora? Triste, ¿verdad? Hermano, quiero decirle algo. Una de las cosas más difíciles en esta tierra es la vida nuestra, la vida cristiana. Usted ve al mundo, usted ve a los religiosos, entre comillas, no tienen problemas de nada. Usted qué batalla, ¿verdad, hermano? Qué difícil es ser creyente. Por eso dice el apóstol Pablo que las glorias venideras no se comparan a las batallas y a las dificultades que tenemos hoy. Así que tenga paciencia y solo aguante esos 30 años que le faltan de sufrimiento. Pero quiero decirle algo, que al final el Señor nos va a dar la victoria. Ahora, cuando hablamos del enemigo, que es sutil, que es perspicaz, que es malintencionado, también hay algo que es muy determinado. Cosa que nosotros no tenemos. Nosotros no somos determinados, no somos definidos, somos como camaleones. Por nuestra falta de perseverancia, por nuestra falta de entrega, le echamos la culpa a quien sea, pero no es eso, es que nosotros somos flojos como Lot. En el buen sentido digo flojo. Entonces, es muy determinado a arruinarnos.
Es que Él está empecinado, hermano, a arruinarnos. Es que Él lo quiere ver destruido. Él quiere verlo a usted con una vida de miseria. Él quiere verlo a usted con una vida llena de conflictos interminables. Él quiere que un día vaya al árbol y también se ahorque. Porque imagínese qué tremendo a dónde llevó, no solo a entregar a su maestro, sino que lo llevó a que él se quitara la vida. No hubo necesidad de juzgarlo. El diablo le dijo, júzgate tú mismo. Está determinado a arruinarle la vida a usted y a mí. Por eso una de las cosas que nosotros debemos de mantener en nuestro corazón es, no te daré tregua. Porque Él no me da tregua a mí. Él está esperando la oportunidad para destruirme. Entonces, también muy determinado a demostrar que usted no sirve. Está determinado a demostrarle a Dios que usted no persevera. Mira qué tremendo, le ponía un ejemplo la ocasión anterior de estos temas, donde le dice al Señor, lo que pasa es, hablando de Job, lo que pasa es que tú, oiga, pero quítale todo ese cerco, quítale todo eso que tú das, y verás cómo blasfema en tu propia presencia. Él está siempre empecinado en demostrar que nosotros no somos lo que sentimos o decimos hacia Dios. Y Él se va a encargar de quererlo demostrar. Amén. Ahora, ¿por qué está determinado? ¿Por qué lo arriesga todo? Cuando Él está determinado es que lo arriesga todo. Bien fácil. Es que Él no tiene nada que perder. Usted y yo tenemos demasiado que perder. Por eso el alcohólico no pierde nada con ofrecerle alcohol a alguien, a cualquiera. Él ya está determinado en que va a morir de cirrosis. Él no tiene nada que perder. ¿Por qué? Porque lo perdió todo. Usted y yo no lo hemos perdido todo. Vayamos a Santiago capítulo número 1. Y esto es muy importante, es cierto, es un enemigo muy poderoso, pero lo podemos resistir. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón, oiga, que soporta, bienaventurado el creyente que aguanta la tentación. Sí, se puede aguantar, sí, se puede soportar, sí, se puede resistir. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, el enemigo lo va a probar. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Entonces encontramos nosotros que puede resistir. Vayamos a primero a Efesios 6:13. Y después vamos a ver Santiago 4:7 que tiene que ver con el resistir. Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Oiga, para que podáis, ¿qué? Resistir en el día malo. Para que podáis resistir el día en que vas a ser probado, vas a ser examinado, en el día que te quieran destruir, en el día que quieren ponerte mal con Dios. Toma toda la armadura. Debes de orar. Debes de buscar la presencia del Señor. No puedes darle gusto a tu carne. No puedes permitir que Ismael haga con tu vida todo lo que él quiere. Ismael es ingobernable. Por eso habla que tenía aproximadamente 13 años, porque manifiesta la rebeldía. Por eso Dios tiene que decirle a Abraham, tienes que echarlo, tienes que sacar a Ismael. Entonces, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis, oiga, resistir en el día malo. Ahora, ¿qué es lo que me hace a mí resistir? El estar consciente que el único dañado, especialmente, voy a ser yo.
que el que va a tener grandes pérdidas soy yo. Hermanos, mire, tremendo, yo soy negligente en mi trabajo, pierdo el trabajo y después ando una gran necesidad. Yo no sé si algunos pasaron por esto, pero hermano, qué horrible es no tener ni siquiera para el transporte público. Hermano, qué horrible. Yo no sé si usted pasó por esto. Yo sí pasé por muchas cosas. Hermano, qué tremendo es cuando usted empieza a ver que la ropita se le empieza ya a ver que ya está desgastándose, ya está desteñida, si no está gastadita, de que ya se le ve el otro lado del otro lado. Hermano, es espantoso cuando usted empieza a ver que sus zapatillos ya un poquito más y ya casi anda de suela su propia piel. Yo no sé si usted ha pasado por eso. Pero ¿cuántos pensamos? Es que el afectado soy yo. Santiago capítulo 4 y versículo número 7. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No sé si el versículo 6, no sé. No, hablo de Santiago. Santiago 4:6. Gracias. 4:6. No. El 8, 4:8. Es que hay una palabra ahí que no. Bueno, dejémoslo en el 4:7. Lamentablemente no. Ahora, dice, pero se le puede resistir. En eso nos habíamos quedado, ¿verdad? Ahora, ¿qué es resistir? Tolerar, aguantar, sufrir. Esto es combatir contra las pasiones, combatir contra los deseos. Esto es oponerse con fuerza, oponerse con capacidad. Y fíjese que dice Santiago, someteos pues a Dios. O sea, óigame, ¿sabe cuál es lo que más nos cuesta a nosotros? Es la sumisión. Y fíjese que para mí, y yo he hecho, no sé si usted ha notado, yo he hecho mucho énfasis en la sumisión. Porque cuando le hablo de obediencia, no le hablo solo de obediencia. Le hablo que esa obediencia es buena, esa obediencia es efectiva solamente cuando hay sumisión. Si no hay sumisión, la obediencia puede ser aparente. Porque para poder resistir, para poder soportar, para poder aguantar, es necesario que antes de eso nosotros nos sometamos a Dios. Si los discípulos se hubiesen sometido a la petición, porque ni siquiera fue un mandato, fue una petición: orad para que no entréis en tentación. El Señor les dijo, tienes que orar. No, orad. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros aprendamos que los beneficiados seremos nosotros o los no beneficiados seremos nosotros. Hasta que yo entiendo eso, hasta ahí y solo ahí, hermano, comienzo yo a madurar. Hasta que yo me doy cuenta de que el afectado fui yo. Hasta entonces comienzo yo a tratar de hacer las cosas bien. Hasta entonces comencé yo a estudiar para poder pasar la prueba. Igual en lo espiritual es lo mismo. Hasta que yo comienzo a prepararme y a estudiar, que es la figura secular, hasta que yo comienzo, me expongo a la prueba y puedo resistir la prueba. De lo contrario, no lo voy a hacer. Entonces, se necesita la sumisión para poder ir. Y dice, y resistir al diablo. Aquí la palabra es pararse en contra. No estoy dispuesto a ceder. No voy a hacer lo que tú quieres. Hay una soberanía del Padre que tengo que respetar. Y no solamente una soberanía, hay un propósito, hay un plan de Dios, el Padre,
para con mi vida. No lo voy a echar a perder. Amén. Entonces, este someteos es subordinar. Oiga, subordinar reflexivamente, obedecer, estar bajo, estar sometido, estar sujeto, estar sumiso. Ahora, ¿qué debo someter a Dios primero? ¿Qué es lo que debo de someter a Dios primero? Para poder comprender las demás cosas es mi entendimiento. Y si mi entendimiento está entenebrecido, ¿cómo voy a someterme a Dios y cómo voy a poder resistir? Por ejemplo, según Romanos capítulo 12 y versículo número 2. Fíjese que el mundo, el sistema, enseña todo lo contrario a lo que es el propósito de Dios en mi vida. Es todo lo opuesto. Fíjese, dice, esto lo vimos, solo lo leímos en la mañana, dice, no os conforméis. Ese no os conforméis es, no os conforméis es, ¿cómo le puedo traducir esto? Uno, a la moda exterior o a la apariencia. Eso significa conforméis. O sea, acomodarse a un modelo es conformarse, ¿verdad? Acomodarse a un modelo, acomodarse a un diseño. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No os conforméis, o sea, no os expongáis a la moda, por ejemplo. No te sujetéis a la moda. Ese es un problema que nosotros, hermano, tan sencillo, no podemos dominar. La moda no la podemos dominar. Tiene una fuerza, hermano, pero ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué es fuerte contra nosotros? Es que mire, es tremendo porque el sistema, la moda me dice que yo tengo que cortarme el pelo de esta forma, por ejemplo. La moda me dice cómo es el tipo de pantalón que yo debo de usar, cómo es el traje que yo debo de tener. Y dice, no os conforméis, o sea, no en el sentido de que andés desnudo, no en el sentido que andés como que sos loco del cabello o loca. No, no es eso. Acuérdense que en la escritura no hay un figurín en el cual dice cómo debo de, pero también si el Señor gobierna mi vida, yo sé cómo debo de andar. Entonces dice el apóstol Pablo, no os conforméis a ese modelo, no os conforméis a esa apariencia, no os acomodéis a un modelo o a un diseño. Y cuando dice a este siglo, está hablando a este mundo, y esto es lo peor de lo que significa en el griego, a un sistema sin Dios. Hay un orden, hay un inicio y un fin. Hay un ordenamiento que el enemigo ha puesto, así como yo he aprendido que hay un preordenamiento en mi vida de parte de Dios, así también el diablo ha puesto un preordenamiento para que yo llegue al propósito de él. No sé si me doy a explicar. ¿Y cuántos entendemos esto? Y lamentablemente nosotros no lo aceptamos. Entonces no vamos a aceptar las normas de un Dios en el cual, lo dice 2 de Corintios 4:4, tal vez me ponen hermanos que ya el tiempo se me acabó. 2 de Corintios 4:4, fíjese bien, ¿de quién es el sistema? ¿De quién es el modelo de vida? ¿De quién es el sistema de modelo que rige cómo debo de, inclusive hasta caminar? Es increíble, hermano, que a la mujer le enseñan hasta cómo debe de caminar, le ponen un libro aquí y tiene no sé qué, yo nunca he sido mujer, nunca me enseñaron, pero sé. Le ponen un libro y tienen que decirle cómo debe de caminar, cómo debe de mover las caderas, cómo debe poner un pie el otro, después el otro, después el otro. O sea, y aunque para los ojos de todos los demás se ve fea, pero como el mundo dice que ahí tiene que caminar, entonces todo el mundo dice, ¡ay, qué divina! Y es por eso que nuestras niñas pierden el valor moral. Ya no hay nada que dejen a la imaginación.
Por eso, y mire, y no sé, lo voy a decir porque lo voy a soltar. Por eso los matrimonios ya no duran. Porque los que se casan con ella saben que a saber cuánto la tocaron. Antes no lo piensan cuando están casados. Y se agarran de eso porque ya apareció otra. Mira qué duro eso. Y se lo digo porque uno como padre lo sufre. ¿Quién domina? ¿Quién rige? ¿Quién diseña? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Oiga, ¿el cual qué? El Espíritu Santo está formando en nosotros la imagen de Dios. Entonces, ¿qué está formando? El diablo. Todo lo contrario. Por eso, dice Pablo, volvamos a Romanos 12:2, ya terminé. Ya terminé por el tiempo, no porque esto se acabe. Esto nunca se acaba. Por eso dice, esa parte B, hermano, es tremenda. Dice, para que comprobéis. Esa palabra, hermano, es tremenda. Para que comprobéis. Ahora, quiero decirle algo. No voy a quedarme a explicarlo lo que yo traigo ahí. Solo me voy a quedar con esa palabra. Ahora, lamentablemente los adultos, hermano, hasta hoy comprobamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad? Pero antes no. Pero ¿qué es lo que nos ha hecho comprobar? ¿Qué es lo que nos lleva a decir, hija, yo sé lo que le digo, nunca se aparte de los... Hoy sí puede comprobarlo, pero ¿por qué puede comprobarlo? Para que comprobéis, para que reconozcáis, para que te des cuenta. Antes no. Hermano, yo por eso le digo, no quiero volver a ser joven, y no porque la juventud sea mala, es que yo sé lo que es ser joven. Mi juventud me ha llevado hasta esta edad todavía a tener áreas débiles, porque se le dieron rienda suelta, y hasta este día me es difícil gobernarla. Y en las que he podido gobernar, hoy compruebo, y es por eso que le decimos al joven, ¿ya te aburriste de ser feliz? Por eso es, no es por otra cosa. ¿En qué sentido? Es que mientras no tengas la capacidad para hacerlo, no lo hagas. Porque ese es el detalle. Entonces dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable. Y segundo, qué tremendo, hermano. Agradable. Es que, óigame, qué agradable es estar en el Señor. Entonces, qué lindo cuando encontramos que el Señor pudo superar todas las tentaciones. Pudo darse cuenta que la voluntad de Dios era, ¿qué? Agradable y perfecta. Eso lo hizo a Él decirle a los discípulos, traédmelos aquí, los 2 panes, los 5 panes, los 2 pececillos. Él pudo decirle, traédmelos aquí. Y Él agarró los 2 panes y los 5 pececillos, los 5 panes y los 2 pececillos, y lo levantó y le dijo, repartidlo. Y Él se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Hermano, y sobraron 12 cestas llenas. ¿Quiénes podemos decir, hijos, mire, yo no hago cuentas porque de verdad no sé cómo es que Dios suple todo? La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Agradable y perfecta. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Hermano, agradable y perfecta. Qué lindo es cuando la harina nunca se acaba. El aceite nunca
cesa. Y qué lindo es cuando vienen los grandes vientos y aunque topemos al suelo nos volvemos a levantar. Agradable y perfecta. Tremendo, hay un salmo maravilloso. ¿Dónde estás, Omar? Que te apartaste. Hermano, algún día usted va a gozar de la voluntad de Dios y se va a dar cuenta y la va a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Ahorita resista, soporte, pero sométase a Dios. Padre, te damos gracias, porque de verdad, Señor, tú nos equipas. Porque si nos sometemos a ti, Señor, tú estás dispuesto a hacernos el bien. Si nos rendimos a las tentaciones, el diablo no seguirá continuamente hasta destruirnos. Pero si nos ponemos toda la armadura tuya, Señor, y le resistimos, nos dejará aunque sea por un tiempo, pero vamos a descansar. Ahora preguntémonos, ¿cómo podemos acercarnos a Dios y vencer las tentaciones? Primero, sometámonos a Dios. Segundo, rindámonos a su autoridad y a su voluntad. Tercero, entreguemos nuestra vida a su control. Y cuando estas cosas las hagamos, entonces nuestra vida en Él será un deleite. Comprobaremos que la voluntad de Dios a mi vida, primeramente, es agradable y segunda, es perfecta. Por eso, hermano, algunos mantenemos nuestra vida en sus caminos porque hemos comprobado, como lo dijo Salomón, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Señor, dame fuerzas para orar aunque sea una hora. ¿Por qué no le pide al Señor ayuda? Señor, ayúdame a orar aunque sea una hora. Y no estoy hablando de una hora literalmente. Ayúdame a orar un tiempo, Señor, a estar siempre preparado. Señor, ayúdame a no dejarme de congregar. Pues, hermano, su palabra lo dice. No dejando de congregarse. Es lo único que nos puede preservar en el día malo. Si no, volveremos a ser vencidos. Volveremos a tener pérdidas. Volveremos al inicio otra vez. Porque usted y yo sabemos que hemos perdido el caminar. Y sabemos que hay que volver a empezar. Hemos perdido todo. Que tanto nos costó. Por eso Pedro volvieron a la soledad del lago. Pedro especialmente y sus compañeros que no pudieron soportar la prueba. Uno de ellos salió desnudo. Pedro perdió la cabeza cuando su maestro le había dado ejemplo de mansedumbre, de humildad, de confianza en el Padre.
Ayúdanos, Señor. Largo camino nos falta. Hermano, aliméntate de la torta que el Señor te ha dado en esta tarde, porque largo camino te espera. Bebe agua en tu desierto. Porque hay promesas que todavía no se han cumplido en tu vida. Puedes vencer siempre, como David pudo vencer al gigante. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Señor, danos las fuerzas y danos las armas, Señor. No solo para resistir al enemigo, Señor. Padre, también para que seamos fuertes, Señor. Señor, y que tu Espíritu Santo more y haga su obra en nuestras vidas, Señor. Llévanos con bendición y paz. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.